Hola chicos, buenas tardes. Hola, hola, ¿me copian? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me escuchan? Hola, doctor, buenas noches o tardes. Buenas noches, ¿cómo me escuchan chicos? Buenas noches. Todo bien, doctor. Bien, perfecto. Entonces, por favor, no olviden registrarse en el chat de la grabación del Zoom. Les ruego, por favor. Les damos un par de segundos más a los chicos que se están conectando y empezamos la clase. Bien. A ver, mientras todos se van conectando, vamos a ir recordando un poco lo que estábamos viendo en la anterior clase. Siempre hemos estado haciendo énfasis en la posesión, en la propiedad, y de por medio hemos siempre tocado la figura de la usucapión, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hablado bastante de los modos de adquirir la propiedad de forma superficial, y hoy vamos a verlo de forma un poco más detallada, que no es largo, no es corto, para poder entrar a otro tipo de... Yo dice, ¿por qué no venís? Yo todo el día. Cuiden siempre su micrófono, por favor, si no quieren que nos enteremos de sus... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Una consultita. A ver, Quería hacer una consulta. Quería repasar una clase de la que tuve por Moodle y no hay ni una sola clase subida a Moodle, tampoco nada del material. No sé si o no está visible o es que no lo ha subido nada aún. no está visible. Están los temas por títulos que han debido ver o no han visto Sí, los pero temas. cuando ingreso no entra nada. Ah, no, están los temas visibles y el material lo voy a visualizar el día sábado por la tarde o domingo. Precisamente, así como ustedes pueden ver, no, hasta mañana ya va a estar. Prácticamente son 2, 3 temas. Sí, hasta mañana lo voy a poner visualizado. Van a encontrar en orden el plan de clase. Van a encontrar estas diapositivas como apoyo, los links con los que hemos ingresado al Zoom para cada clase, los links de las grabaciones, ¿ya? Que están subidos a YouTube, y así en cada clase. Pues lo voy a visualizar. Lo que he hecho es poner el nombre de los temas en cada semana, ¿no? Y lo otro está oculto, digamos, hasta que termine de cargar, cosa de que pueda visualizárselos todos. Ya hasta mañana por la tarde van a estar, no se preocupen. Ahora sí gustan las diapositivas que las he, por temas están seleccionados, así como ahora. También se las puedo pasar al WhatsApp si gustan. No sé si será muy pesado. Si me dicen que sí se los pase al WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Por qué? Dile que es más fácil de descargar es. ¿Por qué? No creo que haya problema, doctor, al WhatsApp, pero creo que pendiente. A ver, ¿por qué he puesto en no visto, digamos, aún los temas? Porque no sé si todos, absolutamente sin excepción, ya tienen su contraseña para poder ingresar a la plataforma. En alguna otra materia no todos tienen y eso tenían que arreglarlo, digamos, ya no más. Pero ya desde mañana prácticamente sí. Sí, son 2 temas por subir. Los links de hoy, digamos,
Sí, ya va a estar visualizada esta materia. ¿Listo? De todos modos, les voy a pasar por WhatsApp también, porque ya están individualizados los temas con diapositivas. No creo que sea muy pesado, pero si pasara algo, lo van a tener en Moodle ya a partir de mañana. No se preocupen. Espero que todos ya estén con sus usuarios contraseñas, ¿no? ¿Alguien ha tenido algún problema de entrar a la plataforma? Nadie. No, usted tiene razón, doctor. Hay algunos compañeros que no pueden entrar a la plataforma por el tema de contraseñas, claves, eso. Sí, sí, ese problema he tenido con alguna otra materia, pero bueno, ya se va a visualizar. Y como les digo, si gustan que se les pase también por WhatsApp las diapositivas, se los paso, no hay ningún problema. Esto para no cargar mucho, ¿no? El grupo, pero si no hay problema, se los paso. Bien, nuevamente, entonces, tengan todos ustedes muy buenas noches. Por favor, controlen sus micrófonos. Hoy vamos a empezar viendo un pequeño tema sobre los modos de adquirir la propiedad, ¿ya? Para tener de manera específica y clara la idea de que lo que hemos visto, la posesión, ¿sí? Es un derecho real, ¿cierto? Es un derecho real, que va a servir de camino y de puente para poder adquirir la propiedad por medio de otra figura jurídica que es la usucapión, sí. Que vencidos esos dos caminos vamos a llegar al poder jurídico que se llama propiedad, sí. Pero fuera de la posesión, fuera de la usucapión, porque la usucapión es un modo de adquirir la propiedad, también existen otros modos, valga la redundancia, para poder llegar y aterrizar en lo que hemos visto como el derecho propietario, aquel poder jurídico que tenemos sobre un bien para poder usar, gozar y disponer del mismo, ¿ya? En ese sentido, a ver, siguen entrando los chicocos, en ese sentido, ahí está, ¿no? A ver, cuando hablamos de modos de adquirir de propiedad, en otros textos de algunos otros autores utilizan formas de adquirir la propiedad, estamos hablando ya sea de aquellos hechos jurídicos o aquellos negocios jurídicos que le van a entregar, que le van a otorgar a una persona los derechos inherentes sobre una cosa o bien, o en su caso, los derechos inherentes a la propiedad que van a conformar el patrimonio como tal, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de modos de adquirir la propiedad, necesariamente vamos a ver que estudiar aquellos hechos o actos jurídicos o negocios jurídicos que nos van a otorgar a nosotros las personas los derechos que tienen que ver con la propiedad, que van a formar parte de nuestro patrimonio. A esos hechos o negocios jurídicos los vamos a conocer como modos de adquirir la propiedad. El profesor de Pina, Rafael de Pina, cuando define el término adquirir, establece que adquirir quiere decir hacer propio un derecho, una cosa, un bien que en su momento no nos pertenece, pero que de acuerdo y cumpliendo con las normas relativas a ese derecho, va a significar contar con el derecho de propiedad, ¿no? Es una acepción del profesor Rafael de Pina. El profesor Bocance establece que se entiende por adquirir o adquisición, dice en su texto, fíjense, aquel acto o hecho jurídico, lo mismo de la definición que vimos hace un momento, dice cuyo efecto, según la normativa legal, es la transmisión de la propiedad y de los derechos reales en general.
El profesor Bocán se va un poco más allá cuando no establece solamente el tema de la propiedad y dice, y de los derechos reales en general, porque él considera que el derecho de propiedad es uno de los derechos reales que existen, ¿cierto? Y si vamos a hablar de adquirir, dice, necesariamente y con seguridad va a ser o por algún acto jurídico, o un negocio jurídico, como se llame, o por un hecho jurídico. ¿Que va a tener un efecto? Sí, nos va a transmitir, vamos a adquirir la propiedad. Pero no solo la propiedad como el único derecho real. Vamos a ver de pronto otro modo que es la usucapión. Vamos a ver el fruto, él dice así en su texto, la servidumbre, que es otro derecho real. Vamos a ver la hipoteca, la prenda y otros derechos reales, el uso, la habitación, el derecho de superficie, el derecho de construir. Pues cuando hablemos de esos derechos, dice, necesariamente van a intervenir un acto jurídico o la presencia de un hecho jurídico. ¿Ok? El efecto final, el efecto en el cual vamos a aterrizar, va a ser adquirir la propiedad. O en su caso, hacer uso de la propiedad, como es el tema del usufructo de la servidumbre, que a veces no nos va a pertenecer, pero la vamos a hacer uso y no necesariamente, ¿cierto? Vamos a sustraer de alguien el derecho propietario, con las excepciones que esta clase de derechos reales nos van a traer. De ahí que lo más aproximado en la definición es la acepción que tiene el profesor Bocance, Guillermo Bocance, cuando nosotros también definimos, conforme viene en la diapositiva, que los modos de adquirir la propiedad son aquellos hechos o negocios jurídicos que nos van a otorgar derechos inherentes a la propiedad que van a formar parte de nuestro patrimonio. Y a esos hechos o negocios jurídicos los conocemos como modos de adquirir la propiedad. ¿Ok? Bien. Ahora, entre los modos, lógicamente, existen diversos modos de adquirir la propiedad. Habíamos visto de un pantallazo en el anterior tema un modo originario representado por la ocupación. Habíamos visto la otra clasificación, el modo derivado, ¿cierto? Y entre los modos derivados, precisamente están la accesión, el contrato, la usucapión, los legados, la ley, tradición y otros. También hablamos de un pantallazo que cuando se hablaba a título universal, estábamos hablando de todos los bienes en general que se podían adquirir por distintos modos, ¿cierto? Por acto entre vivos, por causa de muerte, lo habíamos visto, e incluso habíamos hecho la diferenciación entre el término oneroso y el término gratuito. Algo que les quiero adelantar y explicar con un poco más de detalle, chicos, es el modo de adquirir la propiedad cuando éste se presenta por causa de muerte, ¿ya? Cuando algún bien es adquirido por sucesión hereditaria que se genera por causa de muerte, tenemos que diferenciar dos cosas importantísimas. Un poco les había adelantado. Cuando acontece el fallecimiento de un miembro de la pareja, generalmente, el derecho de familia interviene también en virtud de proteger la parte del bien ganancial que le pertenece al cónyuge que sobrevive. Hay cierta confusión cuando hablamos de adquirir la propiedad de algunos bienes por causa de muerte, de que cuando fallece uno de los esposos, uno de los papás, llamemos así, los bienes son transmitidos en su totalidad a los herederos. Y esto no es así. ¿Por qué interviene el derecho de familia? Porque dentro del contexto jurídico de esta legislación familiar, ahora actualmente reglada por la ley 603, todo el patrimonio, todos los bienes de los esposos está dividido en dos partes. 50% que le pertenece a la esposa y 50% que le pertenece al esposo. A esos bienes, cuando analizamos la clasificación de bienes, si ustedes se acuerdan, se los conoce como bienes, ¿quién se acuerda?
a todos los bienes que se generan en el matrimonio y que pertenecen Gananciales, doctor. gananciales, ¿cierto? Bienes gananciales. No se extrañen si alguna vez revisan un texto y encuentran el término ganancialicios, viene a ser lo mismo. Los bienes gananciales pertenecen a ambos esposos en la misma proporción y porcentaje. ¿Qué quiere decir? 50 y 50. Cuando es uno de los esposos el que fallece, de la que fallece, la sucesión, la transmisión de bienes como un modo de adquirir la propiedad por causa de muerte, única y exclusivamente se abre sobre la parte de los bienes del fallecido. ¿Ya? Solo sobre los bienes de la parte que le corresponde al fallecido. Porque la parte que le corresponde a la esposa o al esposo sobreviviente se respeta porque es bien ganancial. No debemos confundir que cuando adquiramos la propiedad por causa de muerte, la ley nos reconoce el derecho de asumir la titularidad de todos los bienes. No, solo de la parte que le corresponde al cónyuge o a la cónyuge que ha fallecido. ¿Ya? Esa es la parte donde se va a abrir la sucesión. ¿Estamos? Entonces, adelante, Lidia. Doctor, disculpe la pregunta, pero no estoy pudiendo captar muy bien. O sea, eso significa, en el caso de que mueran mis papás, muere mi papá y queda mi mamá, y yo voy a adquirir los bienes que solo le correspondían a mi papá. Así es. Y no los de mi mamá. Aún no, porque... Pero no se debe esperar a que muera también la mamá para recién adquirir los bienes. No. Ya se puede adquirir los bienes aunque uno de ellos esté vivo. Así es. Por eso quería hacer un poco de detalle en este tema, porque he visto bastante confusión en algunas circunstancias y situaciones. El proceso voluntario, porque así se llama, el trámite voluntario llamado ahora de aceptación de herencia, antes conocido como declaratoria de herederos, primero establece que es un proceso personalísimo, voluntario y de libre decisión. ¿Qué quiere decir? Que se declara heredero o acepta la herencia aquel heredero que quiera hacerlo. No es obligatorio que si son 4 hermanos, los 4 necesariamente deben concurrir a declararse herederos o a aceptar la herencia. Puede hacerlo uno, puede hacerlo 2, pueden hacerlo los 3, o finalmente no lo hace nadie y no esperan, ¿no? Dejan todo tranquilo porque la mamá o el papá ha quedado vivo. Es opcional. Por lo general, suele suceder que cuando fallece uno de los papás, ojo, el derecho de familia está reconociendo el 50% de bienes gananciales a cada esposo, ¿cierto? Y cuando de pronto se presenta alguna situación en la que los propietarios, papá y mamá, deben realizar sobre un determinado bien, resulta que la mamá, como está viva, presenta el trámite y en algún momento le van a decir, también tiene que firmar el esposo, señora. No es que mi esposa falleció. Ah, entonces los herederos. ¿Por qué? Porque la ley reserva de la persona que ha fallecido ese 50% como bien hereditario, como bienes que se van a adquirir por causa de muerte, como dice la diapositiva. Entonces, ahí que nace que los herederos, incluida la esposa, porque cuando hay esposa y hay descendientes, hijos, ¿no? La esposa entra como una hija más a la parte del fallecido esposo. Si son 4 hijos, ese 50% del papá se va a dividir, tendría que dividirse en 4 partes. Pero la esposa está viva, entonces la esposa entra como una hija más. Ya no se divide solo entre 4 partes, se va a dividir entre 5 partes. Lo que quiere decir
que las acciones y derechos de la esposa, su 50%, va a crecer un poco más con el 10% que le toque, dividiéndose lo del fallecido papá y esposo en 5, le va a tocar 10% y sus acciones y derechos van a crecer al 60%. ¿Ya? Y eso requiere hacerse como trámite para también algunos trámites que quieren hacer con respecto a los bienes que eran o son de los papás. Patricia, adelante. Doctor, buenas noches. Una consulta. Entonces, si el padre hubiera tenido un lote, digamos, de 450, y usted indica que si la mamá sigue viva, entonces tendrían que hacerse la división de ese lote a los 5 hermanos. Sí, si son 5 hermanos, si son 5 descendientes, 5 hijos, entre 5 tuviera que hacerse, pero la mamá, la esposa, entra como una hija más a esa parte del fallecido papá. Entonces, lo que debería dividirse entre 5, como me dices, tendrá que dividirse entre 6, porque la esposa o el esposo que sobrevive ingresa como un hijo más a la herencia de la persona que ha fallecido. Y para poder hacer derechos reales en el folio, ¿cómo sería en esa parte? Lo que Derechos Reales hace una vez que asumamos que los 5 hermanos han hecho el trámite, la esposa también, o sea, hijos y madre de hijos han hecho. Entonces, la declaratoria o aceptación de herencia ahora sale mediante una escritura pública otorgada por una notaría de fe pública, ¿ya? Una vez pagados los impuestos sucesorios, tomemos en cuenta que en Derechos Reales están registrados sobre esa propiedad 2 nombres, papá y mamá. Papá ha fallecido, y cuando metan el trámite de aceptación de herencia, en el próximo asiento que le toque inscribir a Derechos Reales, el nombre de papá se va a suprimir, el de mamá va a quedar, y se van a registrar a los otros 5 hermanos. Por tanto, al haber fallecido el papá, en su lugar se están registrando los herederos forzosos. El asiento va a estar comprendido entonces por el nombre de la mamá y el nombre consecutivo de los 5 hijos. Y Derechos Reales va a poner en la porción, en la columna que corresponde, denominada porción, la palabra A y D, que significa acciones y derechos. Que traducidos en porcentaje, lógicamente el porcentaje de la mamá, la participación porcentual de la mamá, va a ser mayor en relación a los hijos, porque primero tiene el 50 que se respeta, y segundo tiene una porción más a la sucesión de su fallecido esposo porque ingresó como una hija más a esa parte. Juan Marcelo levantaba la mano. Doctor, muy buenas noches. Bueno. Una consultita, un ejemplo, digamos, pero no sé, lo que estoy entendiendo es de mayormente de parejas ya más, digamos, muy ancianitas y eso. ¿Qué es lo que pasa cuando la esposa, un ejemplo, tiene, digamos, 30 años y tiene la vida por delante todavía, obviamente tiene hijos? Ella puede hacer, digamos, o sea, en el folio real está, digamos, marido y mujer, pero la viuda es joven. Ella puede ir a Derechos Reales y hacer de que se lo pongan, digamos, un ejemplo, mi marido ha fallecido. ¿Ella tiene el derecho de poder asumir la potestad de esos terrenos que han hecho ambos? No. No. O sea, de forma directa, ella puede declararse heredera. ¿Ya? Y adelantándome un poco a lo que van a ver ustedes en Derecho de Sucesiones en Civil 5, para que no quede vacía la idea, ella puede declararse heredera a la sucesión de su esposo, es decir, a la muerte de su esposo. Lo puede hacer. Pero por norma, por formalidad y obligación que la misma norma legal establece, en cualquier tipo de trámite que tenga que ver con aceptación de herencia, ya sea pura y simple o con beneficio de inventario, son figuras que se manejan, tanto el notario como Derechos Reales van a establecer una leyenda en el folio real que dice el nombre de la señora, le va a reconocer las acciones y derechos, ¿no?, que está heredando, digamos, pero va a poner una glosa en el asiento y va a decir
adquirido mediante sucesión hereditaria o por causa de muerte del señor tantos, 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 así, salvando y respetando el derecho de otros herederos que tuvieran igual o mejor derecho. Eso es por norma. ¿Qué está queriendo decir la norma? La declaro heredera y la inscribo acá, pero voy a respetar el derecho de otros herederos que pudieran tener el mismo derecho que la que se ha declarado. Ahora, cuando una esposa adquiere el 100% de los bienes del fallecido esposo o el otro 50% que van a ser junto con el de ella el 100% para ser única propietaria. Y esto ocurre en la realidad, ¿no? Es un acuerdo voluntario e interno de las familias que cuando, como ejemplo nada más, que cuando papá fallece, los hijos determinan más o menos, como Lidia decía hace un momento, se reúnen y dicen, pero mamá está viva, y que nosotros hagamos ya la declaratoria de herederos, la aceptación de herencia para poder adquirir la propiedad de los bienes de papá, no me parece justo. Finalmente es un trabajo de los dos y que mamá goce de todos los bienes mientras esté viva. Pero van a hacer que la mamá se declare heredera, pero va a seguir esa leyenda que dispone que se salvan los derechos de otros terceros. Y cuando la mamá quiera vender, por así decirlo, ningún comprador va a comprar tan fácilmente solo con la firma de la mamá. ¿Por qué? Porque en derechos reales, en el asiento respectivo que se la ha inscrito como propietaria y heredera, va a existir la leyenda que dice, se salva el derecho de Pedro, Paco, Luis, porque la ley dice que hay que identificar a los posibles otros herederos que existiera del fallecido. Y si los conozco, tengo que poner mínimamente sus nombres, ¿no? Se salva el derecho de Pedro, Paco, Luis. Entonces, como comprador, uno va a razonar y pensar, a ver, la señora me está vendiendo, pero aquí hay herederos que cualquier momento pueden aparecer, pueden hacer su trámite de declaratoria de herederos o aceptación de herencia, lo van a inscribir en derechos reales sobre lo que yo ya he comprado y van a reclamar el derecho de propiedad. Porque la sucesión mortis causa o por causa de muerte es una forma de adquirir la propiedad. Me van a hacer lío. Me van a decir, nosotros no hemos firmado, somos dueños de la parte que nos corresponde a la sucesión de mi fallecido o de nuestro fallecido padre, y si quieren esa parte, pues nosotros nos tiene que pagar. Entonces, ¿qué hace el comprador? Le dice, no, mire, para yo firmar y comprarle, necesito que sus hijos también se declaren herederos, se inscriban en derechos reales y me firmen la minuta de transferencia, el documento de compra-venta. O en su caso, para contestar ya específicamente la pregunta de Juan Marcelo, lo que se hace es, muy bien, queremos que mamá sea la propietaria total del bien, que solo ella herede lo de papá. Entonces los herederos, los hijos, hacen el trámite de renuncia a la herencia, que también ahora, en la actualidad, se realiza ante notario de fe pública cuando es un trámite voluntario. Entonces, esa renuncia que también entregan en escritura pública las notarías, se inscribe también en derechos reales. ¿Eso para qué? Para despejar la leyenda que dice, se salva el derecho de otros coherederos Pedro, Luis, Paco. ¿Por qué? Porque en el otro asiento va a estar Pedro, Luis, Paco han renunciado a la herencia, ¿no? Son distintas las circunstancias que se van a presentar, pero dos temas importantes. La causa de muerte o sucesión mortis causa es una forma de adquirir la propiedad, una de las más comunes que existe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace, Juan. ¿Se puede la mamá declarar renunciación? Sí, pero los hijos, si existieran los hijos, los descendientes, tuvieran que renunciar a la herencia. ¿Dónde se va a presentar el problema? Cuando los hijos sean menores de edad. Cuando los hijos, los herederos, los descendientes del papá fallecido aún son menores de 18 años, no hacen su declaratoria ante el notario de república. Lo tienen que hacer ante el juez en materia civil, por la tutora natural, que es la mamá. El juez
los va a declarar herederos, pero va a vigilar sus derechos. Y si hubieran menores que van a inscribir su derecho sobre un bien, van a necesitar que el juez autorice por esos menores para que la mamá venda. Y además, el juez no los declara herederos de forma pura y simple. El juez, cuando se trata de menores, acepta la herencia bajo beneficio de inventario porque los menores no pueden hacerse cargo de las deudas. ¿Ya? No se asusten mucho, no se confundan más bien, no asustar, no se confundan, porque este tema así de sucesión a plenitud lo van a ver en Civil 5. Lidia. Doctor, perdone una consulta. ¿Qué pasa si el papá fallece y la mamá agarra y el papá dejó dicho que no sé, que la parte de su terreno le pertenecía a los padres de él? ¿Puede dejar dicho eso como un testamento? ¿Y ahí qué ocurre? Puede. A ver, junto con Patricia. Patricia, adelante. Doctor, entonces, si se hace la de, como dice usted, acciones y derechos, en el folio ya estaría dividido entre los asientos. El asiento 1 llegaría a ser a nombre del padre, ¿no? Y en el asiento A2, digamos, A2 ya bajaría los nombres de los hijos, y si son más de 5, llegaría a llegar al asiento A3. No. Si son 5, en el asiento A2 se da de baja el nombre del papá fallecido y entran los 5 hermanos y el de la mamá se mantiene. Ah, ya. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. No Ahora se, sí. o sea, no se sorprendan, chicos, es solo para aclararles, para que no exista ninguna confusión. A ver, la pregunta que nos hacía Lidia, dentro de la sucesión mortis causa o por causa de muerte, que nos va a permitir adquirir la propiedad de los bienes que son o eran de nuestros causantes, de nuestros papás, digamos así, existen dos formas de heredar, ¿ya? La sucesión legal, que como su nombre dice, la ley regula la transmisión y la adquisición de los bienes, y la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria es aquella donde va a existir un testamento que los papás o el papá han dejado antes en vida, lo han dejado en vida y lógicamente adquiere eficacia el testamento una vez que fallece, ¿ya? Por norma, los papás no pueden hacer un solo testamento juntos. Cada uno hace su propio testamento disponiendo de los bienes que les tocaría. Y si hay un bien que a ambos en acciones y derechos son propietarios, entonces cada uno de ellos en su testamento tiene que manifestar lo mismo, a favor de qué hijo quiere que vaya. Lidia nos decía, ¿qué pasa si el esposo en un testamento dejó determinado lote a sus papás? Hay un tema. Los herederos forzosos, que son los descendientes, es decir, nuestros hijos, son los primeros llamados a heredar. ¿Ya? Son los que ocupan el primer lugar para heredar. Después, en segundo lugar, están los padres, es decir, nuestros ascendientes. Y en materia sucesoria, existe un gran principio que se llama el principio de exclusión, que quiere decir el pariente más próximo aleja o relega al más lejano. Entonces, el pariente más próximo de una persona son sus hijos, sus descendientes. En segundo lugar, los ascendientes. Cuando hay testamento, solo son convocados 3 clases de herederos. Cuando hay testamento: descendientes, ascendientes y cónyuge. ¿Ya? Nadie más. Pero cuando no hay testamento, es la ley quien regula cómo van a heredar todos los herederos sin distinción ni condición alguna. Pero en la sucesión sin testamento son convocados 5 clases de herederos. Primer lugar, siempre los descendientes, los hijos. Segundo lugar, los ascendientes, nuestros padres. Tercer lugar, cónyuge, esposa o esposo, quiero decir, que va a jugar ya sea con los descendientes o ya sea con los ascendientes. Ya van a ver más adelante. El cuarto lugar está ocupado por los herederos que se llaman colaterales. ¿Quiénes son estos herederos colaterales? Los hermanos, los sobrinos.
Y en quinto lugar, un último heredero irregular, así se le llama, es el Estado. Pero cada lugar de estos tiene privilegios. Si hay descendientes, si hay hijos, automáticamente los demás son descartados. Si esta persona que falleció no tenía hijos, pero tenía papás, entonces el segundo lugar lo ocupan los ascendientes, sus papás. Pero si ya no tenía papás y tenía esposa, entonces la esposa va a ocupar y va a ingresar a los bienes del esposo. Pero si asumimos que no tenía ni descendientes, ya no tenía papás, no tenía esposa, cuando fallezca, si tiene bienes, van a concurrir los hermanos hasta el grado de los sobrinos. Y si esta persona no tenía a nadie, absolutamente, descendientes, ascendientes, cónyuge, ya no hay hermanos, en quinto lugar ingresa el Estado a heredar. Doctor, ¿y qué pasa si la persona no tenía hijos, pero sí tenía esposa y papás? Ah, ya. ¿Los papás van antes que la esposa? Los papás están en segundo lugar y la esposa juega con ingresar a una parte. Cuando no hay descendientes, el lugar lo ocupan, les toca a los papás, pero si hay esposa, la esposa también entra a esa parte. ¿Ya? Entonces, la parte que le corresponde se divide en dos. La mitad para los papás y la otra mitad para la esposa. Una diferencia muy importante que van a encontrar más adelante en la sucesión legal, en la materia de sucesiones, chicos, es que cuando hay sucesión con testamento, es decir, herencia con testamento, aparece una figura muy interesante que se llama legítima. ¿Ya? Y la legítima nos da todas las pautas necesarias para poder heredar. Tienen porcentajes específicos para poder heredar mediante testamento. Que el testador, es decir, el que va a dejar el testamento, no puede variar. ¿Ya? No puede variar. Pero ¿qué me interesa que maneje? Que una de las formas más frecuentes de adquirir la propiedad, independientemente del contrato de compra-venta, de la posesión mediante la usurpación, la accesión, es la sucesión mortis causa, es decir, las herencias. Para terminar la primera sesión, Kevin, adelante. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta era, en caso de que, digamos, no tenga familias, ni papás, ni hermanos, digamos, y lo quiere dar, y no lo quiere dar al Estado, sino quiere darle a un amigo o a un conocido, ¿qué pasaría ahí? Tendría que dejar un testamento. Y no tendría que dejar como herencia, tendría que dejar como legado selado, mediante un testamento. Mediante el legado, el testador, si no tiene ningún pariente y quiere dejar a una persona ajena a su familia, ajena al grado de parentesco, lo tiene que hacer como legado, como una especie de obsequio. Y las personas que van a recibir esta herencia mediante el legado se denominan legatarios. Lo puede hacer. Pero no nos adelantemos, eso lo van a ver con calma en sus sesiones. De ahí que es importante que manejemos derechos reales, porque cuando lleguen a sus sesiones van a ver nuevamente esto, pero desde el punto de vista de la herencia. ¿Ya? ¿Qué parte se reparte, se distribuye? ¿Qué parte se hereda? ¿Qué parte no se hereda? De los bienes que hubiera tenido el causante o el fallecido, se llama. A ver, hagamos una cosa. Tengo pendientes a Marianela, tengo pendiente a Alison. Ya estamos finalizando la primera sesión. 2 segundos, denme, chicos, y les vuelvo a pasar el link. ¿Está bien? Melanie y Alison. Súper, doctor. ¿Ya?